Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Alberto Ormaechea es el entrenador que llevó a la gloria de ganar 2 ligas y una Supercopa, además de alcanzar unas semifinales de Copa de Europa y a lograr un récord de imbatibilidad que perduró durante décadas. Con estos logros, estamos cubriendo un periodo de tiempo que va desde la temporada 1979-80 hasta la 82-83. Y semejantes logros eclipsan, no obstante, el primer gran registro que logró Ormaechea en su paso por el banquillo de Atocha. En su debut, en la campaña 1978-79, cogiendo el relevo en el banquillo de Josan Irulegui tras ser su segundo, le dio a la Real algo que no había conseguido en ese momento de su historia y que solo repitió una vez en su segundo título de liguero. En aquella liga, la Real fue el equipo que más partidos ganó. El equipo Churiurdin venció en nada menos que 18 de los 34 partidos que disputó en la competición, pero esas cifras solo le alcanzaron para ser cuarta en la clasificación. El Real Madrid, campeón, solo ganó 16 partidos, los mismos que el FC Barcelona, que fue quinto, y uno menos que el Sporting de Gijón, que finalizó la liga como subcampeón. La Real sumó 41 puntos, a 6 del título, y empatada con el Atlético, tercero, porque perdió nada menos que 11 partidos. Es peculiar que un equipo que gana tantos partidos no esté metido de lleno en la lucha por el título, pero sucedió con la Real en aquel curso porque en la primera vuelta sufrió nada menos que 7 derrotas. De hecho, la mejor posición que ocupó el equipo de Ormaechea al alcanzar el ecuador del campeonato había sido la séptima, la que disfrutó en las jornadas 9ª y 11ª. La cuarta plaza que finalmente ocupó en la tabla no la consiguió hasta la jornada número 30 y ya no la abandonó. Que la Real no estuviera más cerca del Real Madrid, ni siquiera del Sporting, se explica por 2 motivos. El primero, seguramente el fundamental, lo que hemos comentado, una primera vuelta en la que cosechó nada menos que 7 de las 11 derrotas que firmó en aquel curso y 2 de los 5 empates. Dicho de otra manera, en la primera mitad del campeonato se dejó 27 puntos por el camino, mientras que en la segunda vuelta solo fueron 11. El segundo motivo, los duelos directos contra los equipos de la parte alta de la tabla. Contra el Real Madrid solo se sumó un punto, el empate a 0 cosechado en la jornada 31 en Atocha tras la derrota por 2-1 en el Santiago Bernabéu, la primera vuelta. Ante el Sporting sí se logró una victoria, 2-0 en Donostia, pero se perdió en el Molinón por 3-2, en un partido en el que se esfumó el empate en el último minuto con un gol de cabeza de Quini. Y contra el Atlético se logró la proeza de empatar en el Vicente Calderón, a 2, aunque también se encajó un gol en el minuto 89. Los colchoneros, eso sí, ganaron después en Atocha por 0-2. Contra los 3 primeros, por tanto, solo 4 puntos de 12 posibles. La Real le ganó los 2 partidos de liga a solo 2 equipos. Al Rayo Vallecano le superó por 2-0 en Atocha y por 0-4 en Vallecas. Y al Salamanca se le venció por el mismo resultado en los 2 duelos, 3-1. Dicho de otra manera, en aquella temporada la Real le ganó al menos un partido a 15 de sus 17 rivales. Solo se escaparon sin derrota ante el equipo Churiurdin los 2 ya mencionados equipos madrileños, el Real y el Atlético. Victorias seguidas, la mejor marca, 4, las que logró entre las jornadas 17 y 20. Tras perder por 2-0 en el Insular ante Las Palmas, la Real venció al Atlético en casa por 2-1, en el día en el que se impuso la insignia de oro y brillantes del club a Javier Expósito, mítico entrenador del Sanse. Después, también en Atocha, se goleó al Burgos por 4-1. A continuación se logró una polémica victoria por 1-2 en Huelva ante el Recreativo, en un partido que se suspendió tras lograr Satrústegui el tanto de la victoria en el minuto 78 por graves incidentes en la grada y que ya no se reanudó. Y después se logró la victoria por la mínima en Atocha ante el Celta por 1-0. El 3-2 del Molinón rompió esa racha de victorias consecutivas. A la Real le faltó muy poco para lograr la doble hazaña de ser el equipo que más partidos ganó y el que menos goles encajó. Con Luis Arconada bajo palos, el equipo Churiurdin recibió 36 goles en las 34 jornadas ligueras, los mismos que el campeón, el Real Madrid, en el que jugaron Miguel Ángel y García Remón casi a partes iguales, y uno más que el Sporting de Gijón de Jesús Castro, hermano del delantero Quini. Arconada fue el único de los 3 que jugó los 34 partidos de liga, y eso fue lo que probablemente le impidió sumar un trofeo Zamora más en su carrera. La distinción al portero menos goleado se la quedó Manzanedo, que defendió la portería del Valencia en 25 partidos y encajó 26 goles, 1,04 de media. La de Arconada subió a 1,05. La Real fue efectivamente el equipo que más victorias logró en la Liga 1978-79,
Era la primera vez en su historia que conseguía un logro que solo ha sido capaz de repetir en una ocasión más. Muchos consideran a Ormaechea un entrenador defensivo, y es cierto que sobre todo fuera de casa gustaba de jugar al contragolpe, sobre todo ante los equipos más poderosos. Pero datos como este nos recuerdan que su Real jugaba al fútbol de maravilla y era capaz de lograr marcas extraordinarias. En defensa, por supuesto, no en vano Arconada fue el primer portero en encadenar 3 trofeos Zamora, pero también en ataque.